Roberto Backmeister, fundador y CEO del Grupo ASA, una de las firmas de IT líderes en consultoría y outsourcing de Latinoamérica. En 1992 se desvinculó de Ernst & Young para iniciarse en implementaciones de aplicaciones software, anticipando el auge que hubo en los grandes proyectos de ERP que golpearon las corporaciones de América en los 90. El timing de la iniciación fue perfecto y de un grupo de 16 consultoras que comenzó en Buenos Aires. Ha construido una organización de más de 1.200 empleados a través de Latinoamérica, con operaciones en Brasil, México, Argentina y Chile, sirviendo a compañías multinacionales, Fortune 500 con negocios regionales, y siguiéndolos también en Estados Unidos y en Europa. En 2009, el brazo privado de inversión del Banco Mundial y el HSBC, Latin America Partners, se convirtieron en socios del Grupo ASA, tomando una participación minoritaria. Formó una estructura de gobierno integrada por ejecutivos del IFC y HSBC y por directores, incluyendo al ex socio gerente de McKinsey, el director del JP Morgan y el ex ejecutivo del Senior en HSBC en México. Ha sido reconocido por América Economía y su compañía es una de las Rising Stars dentro del top 100 de firmas globales de outsourcing por el IAOP. El 9 de mayo del 2011 apareció en el ranking de la revista Fortune dentro de los 10 Global Rising Stars y como líder en varias industrias verticales como salud, business, bienes de consumo y manufactura. Es un empresario líder y muy carismático. Su éxito se debe a la creación de una compañía de rápido crecimiento en una fuerte cultura empresarial en una región multicultural como es Latinoamérica, cuya fortaleza se encuentra en 6 valores corporativos: trabajo en equipo, compromiso, profesionalismo, servicio al cliente, ética y responsabilidad social. Llegó al punto de la charla donde una vez en un curso afuera de presentaciones efectivas, decían que hay un punto de la charla donde el que va a hablar tiene que agarrar la virome, dejarla caer fuerte sobre la mesa para que la gente... Pero la verdad que interesantísimos los enfoques diferentes de temas que han hecho acá quienes me han antecedido. Interesante el título este de Nuevos Paradigmas. Yo lo plantearía un poco así, ¿no? ¿Qué paradigmas hay que cambiar y cuáles hay que mantener? ¿Puedo surfear bien la ola de los nuevos paradigmas sin mantener alguno de los viejos y cuál de los viejos hay que cambiar? Y yo les voy a simplemente reseñar una historia que es real, que es la historia de nuestra compañía. Grupo ASA, una empresa que de antemano le digo que nació con un viejo paradigma, que es el paradigma del entrepreneur. Para el entrepreneur no hay mejor cosa que encontrar, en lo posible antes que estalle el problema, para convertirlo en oportunidad. Y esa es la base del entrepreneur por los siglos de los siglos. Nuestra compañía es uno de los ejemplos de entrepreneurship que hay, de cómo una empresa nacida hace ya 20 años, en Argentina, en un bar, en la zona de Retiro, con un grupito de un poco inconscientes, 17 personas que veníamos de una gran firma con grandes nombres y mucho aparataje, se convirtió hoy en una organización de más de 1.300. Hoy pregunté el número porque va todo el tiempo, son 1.400 y pico. Y de una oficina en Buenos Aires, en el sur de Latinoamérica. Hoy tiene 9 en Latinoamérica, un site en Estados Unidos y otro en Europa, en Bruselas. El objetivo nuestro, y me voy a centrar un poco en eso, es el tema del crecimiento, que para mí es absolutamente central. Por ejemplo, nuestra organización, como objetivo de crecimiento, tiene multiplicarse por 3 en los próximos 4 años. ¡Wow! Ese es el objetivo que perseguimos.
Dicen en inglés que los growers aim high. Los que empujan el crecimiento aspiran alto. El tema es cómo aspirar alto sin desarticularse o desmembrarse en el camino hacia. ¿Cuál es el contexto que impone hoy la globalización? Y este es, no sé si es un nuevo paradigma, pero es el paradigma. Y es que el crecimiento dejó de ser una opción, no es más una elección que ustedes van a tener y como líderes se van a encontrar para optar. El crecimiento es un requisito para sobrevivir una organización. Y separo lo que es organización, separo el concepto de lo que es gran empresa, de lo que es puramente el startup de la innovación. Porque la innovación genera muchas ideas que son nuevas, el tema es cómo transformarlas y crear algo que para mí es un viejo paradigma que tiene un brutal desafío de cómo sobrevivir, que es sobrevivir en términos de constituirse cada vez más y más en una gran empresa, porque los grandes clientes buscan las grandes empresas para que los acompañen. ¿Por qué digo que el crecimiento es un requisito? Porque cambió enormemente el vínculo que uno tiene con sus clientes. Ya deja de ser un proveedor, pasa a ser un socio. Para ser un socio de negocios con una gran empresa, hoy las grandes empresas tienen cada vez menos proveedores y cada vez más pocos socios. Y para ser uno de esos, uno tiene que tener el tamaño y la cultura para irlos acompañando en su esfuerzo de globalización. Y Latinoamérica es un ejemplo brutal. En el año 2003, no sé si todos saben, yo lo supe no hace mucho, había en Brasil 5 grupos que estaban realmente internacionalizados. 2003. Hoy, 9 años después, miren lo que es Brasil. Y el enorme desafío que hay es cómo acompañar a estas empresas brasileñas que empiezan intentando ser regional para jugar cada vez un partido más global, igual con las colombianas, con las mexicanas, con las chilenas, y en el pasado, la verdad que nosotros también lo aprendimos a hacer con las empresas de Argentina. Hasta el año 2000, a 8 años de haber nacido, nacimos en el 92, el 92% de nuestra compañía era sobre cliente de Argentina. Hoy, poco más de una década después, apenas el 10% del total del giro de Grupo ASA es de clientes de Argentina. Y esa es otra mega transformación que sufrió el país. Entonces, ¿es posible pensar que un país puede en un contexto globalizador sostenerse sin empresas multinacionales, sin barcos o portaaviones, dicen algunos, pero barcos, aunque sea, que puedan navegar estos mares turbulentos y que lleven la bandera? La respuesta para mí es categóricamente no. Categóricamente no. Otro contexto entonces que nos plantea es que este tema de la globalización a nosotros nos generó el desafío más brutal que hemos tenido en estos 20 años de vida, que no fue solamente surfear las crisis de Latinoamérica, imagínense las de Argentina en particular, que fue grande el desafío, sino el desafío de convertirnos en internacionales. Ser una multinacional es diferente a exportar desde un país. Ser una multinacional, internacionalizarse, es mantener lo que se llama un world class, one firm, en un contexto multicultural. Latinoamérica parece igual, es totalmente diferente. Aún los países que tenemos un mismo lenguaje. Mantener este concepto de one firm en muchas oficinas, desperdigadas en muchos lugares, es un desafío gigantesco. Porque lo más jorobado de manejar en la globalización es la cultura. Lo más jorobado de manejar en los escenarios
que plantearon acá quienes me antecedieron es el cambio en las cabezas, el cambio en la cultura. El otro gran desafío que hay, y no lo duden ni por un minuto cuando piensan en más grande, es el fondeo a tasas internacionales. Un nuevo paradigma que se habló y que en nuestra industria, que es la del conocimiento, es brutal, es la revolución que generó, mucho más que la innovación, la convergencia de conocimientos. Antes, en tecnología, las cosas estaban separadas. Internet es más viejo, no que la escarapela, pero tiene más de 60 años. Y antes, cuando uno hablaba de base de datos, de tecnología, de lenguaje, de sistema, eran todas cosas separadas. Hoy todo eso convergió en una gran autopista, que es la explotación de estas redes unidas por Internet, que configuran un solo offering. Y acá viene otro gran desafío, que es formar equipos multidisciplinarios. Cuando Grupo ASA nació con un objetivo, uno. Porque cuando nació hace 20 años, la verdad que ni soñamos que íbamos a llegar a lo que somos. El objetivo que sí mantenemos es que trascienda a sus fundadores. Y este objetivo de trascender a las personas es algo que los líderes tenemos que trabajar, inculcar y empujar. Las organizaciones los tienen que trascender a ustedes. Si las organizaciones se hiperpersonalizan, ahí se da otra máxima vieja como el sol, y es que todas las empresas se estabilizan en el nivel o en el time span, como decía alguien, de mediocridad de quienes las dirigen. Y esta es una ley inexorable, es como la ley de la gravedad. Cuando uno quiere hacer trascender, uno lo que tiene que hacer es formar y delegar. Y esa es la magia del buen líder. Formar, delegar y crear negocio. Otro nuevo paradigma fenomenal que ahora se está manejando y que es difícil es de generar activos intangibles en nuestra industria. Esto es generar, se compite con intellectual property. Y para generar intellectual property y activos intangibles hay que hacer algo que es dificilísimo, que es reutilizar masivamente el conocimiento que se genera. A la gente le cuesta mucho, y hablo de organizaciones muchísimo más grandes que nosotros, compartir el conocimiento. Compartir el conocimiento es la única manera de generar activos intangibles que generen ventaja competitiva. La forma en que Grupo ASA compite contra los muy grandes, típicamente los IBM y los Accenture son nuestros competidores, es con un concepto de convergencia de valor que se llama Business Process Transformation, que mezcla muchas cosas, algunas de tecnología que no vamos a mencionar y otras de cambio en los procesos de negocio y otra cosa que es altamente dificultosa, que es el cómo operar el cambio en la gente que está en la empresa cliente. El 85% de los proyectos en la década pasada de sistemas fracasaron en el mundo. No me preguntan de dónde saqué, lo leí, no sé quién hace esas estadísticas, pero es lo que se dice. Y fracasaron porque fueron entendidos como proyectos de IT, no como proyectos de transformación. Los proyectos de transformación tienen dos patas: cambiar los procesos y adaptar a la gente para que pueda llevar los nuevos procesos adelante. Voy a hablar ahora del crecimiento y de otra vieja cosa que no cambia nunca y es la más difícil de aprender a la edad nuestra y también a la edad de ustedes. Que los negocios de servicios son un negocio people to people. Es mentira people to technology. La tecnología es un habilitador, solamente eso. Es un negocio donde uno tiene que establecer personalización en el vínculo y cercanía con el cliente y con la gente que trabaja para uno. Ojo con la videoconferencia, ojo con estos chiches, ojo. Cercanía es cercanía. Hay que viajar
y hay que ponerse ojo contra ojo de la gente. La gente necesita cercanía de sus líderes para ser conducidos en la incertidumbre de todas estas cosas que hablamos. Voy a hablar del crecimiento y qué hace Grupo ASA con el método de crecimiento que usa. El 10% de las empresas en general no pasa los 10 años de vida. O sea que la mortandad en empresas es altísima. El principal motivo de fracaso es simple y difícil de resolver. Es la desalineación, el gap que hay entre la estrategia de negocios y la estructura organizacional. Lo más difícil de cambiar de todo es que hoy vos, que estás en el cuadradito tal, te muevas a este otro cuadradito y cambie tu dependencia, tu liderazgo, tu reporte, etc. Unánimemente, esto es un estudio que hizo una consultora que conocemos, que es McKinsey, que trabajamos también. Todos los casos de fracaso tuvo un factor común, después hubo un montón de otros, que fue esa desalineación. Structure always must follow strategy. Nunca, jamás lo olviden. Típicamente nos enamoramos de las ideas que pensamos. Pocas veces pensamos en armarle una estructura de gente para que las ejecute. Las ideas son bárbaras, pero las únicas ideas que realmente sirven son las que se pueden ejecutar. Hacer que las cosas pasen, ese es el desafío de los líderes. Nosotros lo que hacemos para planear el crecimiento, que lo cambiamos todos los años aparte, pero no importa, lo que hacemos es concebimos 3 horizontes de crecimiento, el 1, el 2 y el 3. El horizonte 1 es el año que viene, es el budget 2013 en este caso. El horizonte 2, el horizonte 1 lo definimos como un horizonte donde uno tiene que expandir y proteger el core actual. El horizonte 2 es un horizonte que uno trata de manejar en los 2-3 años, y lo que trata de hacer es poner el germen de los nuevos motores de crecimiento, y el horizonte 3 se manejan típicamente 4 a 5 años, donde uno lo que va fijando son los grandes cambios que va a operar la organización. ¿Qué va a ser Grupo ASA dentro de 5 años? Por ahí es muy diferente a lo que es hoy. Pero esta metodología que nosotros seguimos tiene un principio básico. Y ese principio básico es que lo primero, el vértice en la cabeza de ustedes es comprometerse con el crecimiento. Y para comprometerse con el crecimiento hay que pasar una prueba que es la más jorobada. Y esa prueba es ganar el derecho a crecer. Earn the right to growth, dicen los americanos. Ganar el derecho a crecer. No todo el mundo gana el derecho a crecer. Y ganar el derecho a crecer, ¿saben qué es? Proteger el horizonte 1, hacerlo rentable. Porque si el presente no es sustentable, no hay futuro. La otra cosa difícil, dicho esto, es crear líderes que puedan manejar el horizonte 1, 2 y 3 en forma concurrente. Hay líderes muy buenos para el corto, otros que son fenomenales para pensar más lejos. Lo difícil es formar líderes que su cabeza se les balancee en estos 3 horizontes. Por eso esta metodología que les comento realmente nos ayuda mucho. Junto a esto de comprometerse para crecer, aparte de ganar el derecho, hay que expandir el mindset, que es expandir la cultura. La verdadera estrategia de negocio de Grupo ASA, ¿saben cuál es la receta? Haber convertido a la pasión en una estrategia de negocios. Esa es la receta. Porque la pasión es la única y más fuerte fuerza transformadora que tienen ustedes como personas. Ahora,
cuando éramos 20, 40, 50, hasta 60, 70, era fácil transmitir esto. Cuando uno pasa a los 500 y cuando pasa a los 1000 es más difícil. Entonces, expandir el mindset de la cultura, el ADN del crecimiento, se convirtió para nosotros en una cosa absolutamente central. Levantar siempre la vara. Yo como líder, como todos, nosotros tenemos virtudes, defectos. Un defecto que para mí en lo personal es virtud y para los que lo tienen que soportar no tanto, es que me paso la vida haciendo un inventario de las cosas que tengo pendientes. Porque lo que tengo hecho, lo tengo hecho. Y la sesión de palmoterapia tiene que existir cuando uno conduce al grupo, para estimular, para motivar, pero tiene que ser corta. Hay que concentrarse en lo que tenemos pendiente para hacer. Y así van a poder levantar la vara. La vara siempre está más alta. Este vértice de compromiso para crecer tiene dos pilares. Uno, cultivar entrepreneurship, y el otro, construir motores de crecimiento. Entrepreneurship es no solo la cultura, sino crear ámbitos para generar entrepreneurs. Cuando uno son chicos, todos somos entrepreneurs en la organización. El tema es en una organización más grande, cómo uno crea entrepreneurs, cómo uno deja crecer. El método este viejísimo y súper efectivo de tener coach y mentor sirve, y úsenlo. Cada persona tiene que tener un coach que es el que lo guía en el día a día y un mentor que mira más allá de lo que el coach está mirando. Pero ¿cómo se mantiene el entrepreneurship? Lo que nosotros hicimos que nos dio buen resultado es generar grupos chicos. El equipo que se dedica a desarrollar la idea X, tratamos de que sea un grupo más chico. Se le da nombre al proyecto, se reúne periódicamente con sus líderes. Es muy difícil dejar crecer una idea en la burocracia, que aunque no guste la palabra existe, que tienen las cadencias de las organizaciones cuando crecen. Entonces, para que una criatura es como un bebé, para que una criatura aprenda a caminar, hay que dejarle un espacio de libertad más solito, más autónomo. Cuando ustedes sean los responsables de conducir, fórcenlo eso. Obliguen a las personas que dependen de ustedes, a sus vicepresidentes, directores y demás, oblíguenlos a que armen esos grupos. Y otra receta que da buen resultado, pónganse ustedes como líder de uno de esos grupos. Lideren ustedes a los chicos, salten a toda la pirámide de la organización y le digan, a este equipo lo voy a liderar yo. Tienen que crear comunidades de entrepreneurs. Sin comunidad de entrepreneurs no hay innovación en ninguna compañía. Y el otro pilar, esto de los motores de crecimiento, tienen que ser ordenados en crear un pipeline, un listado de las oportunidades de crecimiento que ustedes van identificando. Para no dejarlas en el tintero, la mayoría de las buenas ideas que surgen en los workshops, entre los ejecutivos, un porcentaje alto queda en el tintero. Porque no hay quien, y esa es responsabilidad de los que tienen el liderazgo más alto, no hay quien lleve un pipeline de las iniciativas de crecimiento de lo que vamos a hacer en el año 3, 4 o 5. Por último, acá ustedes hicieron una pregunta que decía, ¿qué competencia debemos desarrollar para ser exitosos en este contexto? Una es ser resiliente. El partido termina cuando el referee toca el pito. Hasta que el referee no toca el pito, hay que seguir corriendo. Y si se caen, levántense. Se puede volver a empezar. En el 2002, nuestra empresa se refundó,
porque voló por el aire con la crisis argentina. Mantengan los valores corporativos, esos valores que leyeron antes, y díganlos sin ponerse colorados. Hoy en el mundo se compite fuera del territorio de confort, que debería ser Argentina. Nosotros nos movimos para afuera porque de la zona de confort uno se va a las patadas solamente. Es muy difícil moverse de la zona de confort. A nosotros nos movió muchísimo. Ya habíamos empezado en el 2000 a irnos para afuera, pero en el 2002 volamos para afuera. Y donde sonaba una moneda, ahí se tiraban 3 tipos de Grupo ASA con paracaídas para ir a pelearla. Y son tipos que la pelearon porque además en el 2002, para pasar la crisis, todos los empleados de Grupo ASA, empezando por su número 1, todos nos bajamos nuestro sueldo para que la empresa sobreviva. Grupo ASA no echó una sola persona. Y esos tipos que había enfrente compitiendo eran fieras, porque ellos realmente habían ganado el derecho a crecer. Los valores son lo único que los va a proteger en un contexto de cambio. No lo sacrifiquen. No lo sacrifiquen. Piensen en el largo. El corto es un tránsito. La felicidad rápida no existe. Lo dan las cosas artificiales que además destruyen y joden al hombre. Construyan. Y para construir hay que tener una visión para adelante. Si no, no se puede construir. Y para andar a los tumbos, pues no es una línea recta esto. Para andar para acá y para allá hay que realmente tener valores, que es lo único que los va a proteger y los va a acompañar. Es otra cosa que aprendimos. Conviertan a cada problema en una oportunidad. Los muertos se cuentan fríos, pero una vez que ustedes toquen el cadáver y que ya esté frío, basta. Se terminó velatorio, nostalgia, para adelante la cabeza. Mantengan la pasión y por sobre todo sean muy flexibles. Muy flexibles. Nada más. Gracias. Bueno, muy bien. Vamos a hacer así. Primero, alguien de la organización, ¿hasta qué hora tenemos? ¿3:30? Bueno. Llegaron algunas preguntas por Twitter. También podemos hacer algunas preguntas abiertas. ¿Alguien tiene una... ¿De preguntas? Wow, bueno, muy bien. A ver, para hacerlo un poco interactivo también, ¿quieren tirar... Quien sea, si anotaron acá la pregunta o si no anotaron la pregunta, ¿quieren decirle ustedes las preguntas directamente? Dale. Me gustaría saber cuáles considerás que son los principales aspectos o cambios que nuestras instituciones educativas necesitan para pensar un poco o a orientarse al nuevo paradigma del siglo XXI. Porque creo que quizá la educación es lo que viene más relegado o seguimos enseñando de la misma forma desde hace 100 o 50 años. Bueno, le diste en el centro, es el principio y es el centro de la problemática. Primero, el país número 1 en esto es Corea del Sur, que según las Naciones Unidas tiene la mejor educación del mundo en este momento. Y entonces estamos viendo cosas de Corea que son acordes a la educación. ¿Qué debiera suceder dentro del ámbito educativo? Primero que todo yo diría humildad. Humildad para aprender de lugares insospechados y aceptar que algunas etapas terminaron
y poder transferir a la gente que está siendo educada ideas más abiertas, pero también la excelencia básica, la excelencia que estudió Descartes cuando estudiaba en el año 1700 sigue existiendo. O sea, lo que se mide en Corea del Sur en la escuela primaria es lengua y matemática. O sea, lo mismo que en cualquier país del mundo. O sea, la mente abierta, la falta de soberbia y la excelencia en las disciplinas básicas. Los niveles mínimos aceptables que coinciden con los máximos. Me parece que eso es lo que yo diría. Bueno, primero que todo, los quería felicitar y dar las gracias por todos los consejos y las enseñanzas que nos dieron. También les quería pedir disculpas a los de atrás porque creo que he preguntado en todas las conferencias y lo pregunto porque me pareció muy curioso que ayer, yo no me he graduado, ayer exponí un tema de los cuales hablaron los tres, hablaba el conferencista anterior y el anterior, y plantea muchas de las cosas que ustedes decían, y los planteaba desde una teoría, desde la parte teórica. Sí, yo decía, claro, es importante a la parte, lo que decía Roberto, en la parte humana, en la parte de los empleados, darles empoderamiento, darles información, encontrar un control equilibrado, ¿sí? Y la pregunta que le quería hacer especialmente a Roberto, es ¿cómo lograr eso? ¿Cómo lograr uno darle a los empleados un empoderamiento, pero a la vez tener un control, lograr un objetivo para que se cumplan las metas? Y asimismo, ¿cómo poder, hablamos de planeación, de los tres tipos de planeación, estamos en un ambiente cambiante, nos hablaban del cambio, del desarrollo, ¿cómo lograr prácticamente, y no de la parte teórica que suena lindo, esa planeación en la estrategia, pero a la vez mantener esa flexibilidad para adaptarla? Gracias. No, la última es más rápida, la última pregunta, entonces te la contesto más rápido. En realidad vos la planeación la estás repitiendo siempre. Planear es un ejercicio constante, no es que lo escribís hoy y quedó muerto. Por eso lo importante es asegurar el horizonte 1, que es el año que viene. En ese ejercicio de asegurar el año que viene, vos estás moviendo los horizontes 2 y 3 todo el tiempo también. Pero lo más importante es que los tengas formulados, porque si no, tu planeamiento se convierte en un planeamiento únicamente de horizonte 1 siempre, y al quinto año te vas a encontrar que no tenés más empresa. Respecto al tema de la gente, no sé, no hay una receta. Nosotros probamos 258.000 cosas. Hay una cosa que nos sirvió bastante y es creamos una posición de gerencial, inclusive, de cultura. Y lo que intentamos hacer, acá estoy repitiendo copyright que no es mío, lo que intentamos hacer es juntar el vértice de la organización a las bases mucho más seguido. Pero te voy a decir una cosa, si un equipo tiene una idea de misión clara y los líderes, que no lo dije, para ser líder se enseña con el ejemplo. Jamás tienen que tachar del verbo de decir vayan y tienen que cambiarlo por el verbo síganme. Cuando los chicos ven que ustedes los están conduciendo, los chicos responden. Sean generación Y, Z, lo que se les ocurra. La gente sigue al que es consecuente con lo que dice. El respeto tiene que ser el respeto por las personas, no por la investidura. Por eso tenés el mentor. Cuando tu coach te quiere imponer las charreteras, vos tenés tu mentor para hablar con él. No hay charretera. Cuando estamos movilizados en el proyecto, en la acción a hacer, cada uno tiene que cumplir el rol que tiene que cumplir. Pero una cosa que no sé cómo se hace en lo que contestaba aquí Enrique, pero una cosa que es fundamental es hay que cuestionar. Y hay que preguntar y hay que cuestionar y hay que preguntar. Y el debate hace crecer. Y otra cosa importante,
ustedes tienen que invitar a la gente a que saque la pasión. Si en el lugar que está no la pueden sacar, tienen el coach y el mentor, y si así todo nos sirve, tienen que irse y buscar un lugar donde realmente la puedan sacar. Porque, no sé, debe haber muchas vidas. Recién me traía un chofer que me hablaba de la vida en el más. Yo lo escuchaba al tipo hasta que le dije, mira, déjame, pues tengo que leer, pues tengo que ir. Debe haber. Pero esta vida que conocemos, y tratemos, de verdad, aunque suene un poco cursi, tratemos de amar lo que hacemos. Porque vale la pena vivirlo así. Vale la pena vivirlo así. Guido, a mí me gustaría que también que vos proveas tu visión, porque me parece que los tres, este es un tema central, los tres vienen con distinto background. Me gustaría que comentaras vos cómo ves el tema de delegar, de innovar en pequeños grupos y demás, con tu experiencia corporativa internacional. Sí, yo creo que, o sea, yo me adhiero a mucho de lo que se dijo, porque en realidad estas cosas tienen mucho que ver con el sentido común, que es el menos común de todos los sentidos. Creo que cuando los líderes se colocan en los zapatos de los otros es cuando son buenos líderes. Yo tengo un postulado que era, yo jamás le pediría a alguien que haga algo que yo mismo no haría primero. Y si empezamos a pensar por ahí, se empieza a crear un clima que es muy interesante. La vista a largo plazo, respetar a los otros, crear ambientes. El líder tiene que crear ambientes para que la gente se pueda expresar. Eso se crea. O sea, hay reuniones que funcionan y hay reuniones que no funcionan. ¿Cuántos estuvieron en reuniones que son horribles? Yo, un montón. ¿Cuántos estuvieron en reuniones que no sirvieron para nada? ¿Cuántos escuchan de gente que dice, me tocó otra reunión, basta de reuniones, déjenme trabajar, me tengo que quedar más tarde para hacer mi trabajo? Sin embargo, ¿quién participó de una reunión que fue excepcional? ¿Y qué es lo que había en esa reunión que era tan diferente? Había un líder que acomodaba, había un líder que dejaba. Yo acá no puedo adherir más con el tema de que las personas valen por lo que son y no por el uniforme que usan. Es muy fácil ser general cuando te muestro las estrellas. Lo difícil es que te sigan cuando estás vestido con camiseta. Y los líderes buenos lo siguen cuando están en camiseta, créanme. Lo siguen porque hay una comunión de valores que es importantísima, y estoy también muy de acuerdo con lo que se dijo antes. Esa comunión de valores es fundamental para el proceso, porque ustedes lo que están buscando es un lugar donde desarrollarse. ¿Y cómo se desarrollan en ese lugar si las cosas son incompatibles con los pensamientos que unos tienen? O sea, las cosas se nuclean por la claridad de la expresión, por el tema de coaching y mentoring. Nosotros lo hacíamos, pero todo el tiempo. O sea, Philip Morris tiene un programa de trainees que es muy importante. Todos los años se toman una cantidad de trainees elevada. Y pasan dos cosas para tomar los trainees. Primero, que no los entrevistan simplemente recursos humanos, los entrevista el senior management. ¿Por qué? Porque para oler las condiciones de alto potencial que tiene una persona hace falta otra que por lo menos mostró algo. Y una vez que esas personas se incorporan, el programa de mentoring era a full. O sea, había una posibilidad. O sea, en las compañías nosotros estamos en el sistema Hey, cuando entra un trainee probablemente sea grado 6 o 7, que es el escalafón más bajo, y va a ver a un vicepresidente, pero sin ningún problema. Lo va a ver, le toca la puerta y le dice, quiero hablar con vos. Y la puerta se abre. Y si el vicepresidente es un buen líder, generalmente da ese tiempo. Porque para que una persona de ese nivel vaya y quiera interrumpir, es porque lo que le está pasando es importante. Y donde el líder realmente reflexiona es que las cosas que son a lo mejor menos importantes para nosotros pueden ser las más importantes para esas personas. Y en esos ambientes es que entonces se empieza a desarrollar, se empieza a delegar, todo el tiempo se le da valor a las personas para que tomen metas y desafíos más desafiantes, por decirlo así. Okay. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más en vivo? Decímela y yo le repito el micrófono.
La repito en el micrófono, decime si la repito bien. La pregunta es, ¿qué sucede cuando las personas de una organización tienen que interactuar con gente de otras organizaciones que no necesariamente tienen la misma cultura de fomentar el desarrollo y el empowerment existente de la organización? ¿Lo dije más o menos bien? Bueno, lo que les voy a pedir es, tenemos poco tiempo, así que tienen que proveer una respuesta de 45 segundos. 1 minuto. En general hay que tratar de juntarse con los que más o menos comulguemos cosas parecidas. Cuando eso no pasa, porque muchas veces no pasa eso, es difícil que las cosas sinceramente terminen bien. Hay que hacer un esfuerzo grande para que las cosas se puedan... De todos modos, lo más importante es definir el sentido de misión. Entonces, si lo que se quiere lograr eso, en una interacción de una alianza temporal o de un trabajo temporal que hacen dos organizaciones, muchas veces trabajamos con más de una organización, seguro. Lo importante es definir qué es lo que se quiere conseguir y mantener un horizonte de tolerancia. No todo el mundo va a pensar tampoco como piensa uno, pero lo que sí es importante es que todos querramos lograr el mismo objetivo. Eso sí es importante. Sí, yo creo que en realidad en una organización que ya está cambiando fuertemente, que ya tiene grabado, digamos, el sistema que funciona, el sistema del empowerment y todo lo demás, lo que muchas veces se ve es que hay un efecto positivo de encontrarse con el otro lado y que ciertas experiencias propias empiezan a fluir. O sea, no es extraño que dos compañías, porque a veces hay un interés estratégico, se junten cuando en realidad hay muy poca afinidad en la base, ¿sí? Y sin embargo, lo que se ve a lo largo del tiempo a lo mejor es un proceso de transformación. Y si esa parcería, digamos, es más extendida a través del tiempo, muchas veces hasta un pedido, ¿qué hicieron ustedes? Y entonces de golpe hay una integración mucho más allá de lo que es el primer inicio, digamos, de una integración estratégica, sino que hay una integración de pensamiento total. Una organización elige, diseña y desarrolla su ecosistema. Esto incluye su distribución, sus proveedores. Yo no creo que haya posibilidad de que haya compatibilidad con cualquiera. Hay veces que se comparte, se elige, hay un partnership y ahí en esa compatibilidad se discute y se desarrolla. Entonces la pregunta tuya se responde hasta determinado punto hay incompatibilidad, de determinado punto en adelante hay que hacer un esfuerzo grande, pero también uno es responsable de toda su cadena y nos hemos elegido entre nosotros. Bien, muchas gracias. Tengo una pregunta, tengo más de una pregunta por Twitter, nos dieron 5 minutos más. La pregunta es de Flor, si el crecimiento es un requisito, ¿el fin justifica cualquier medio o hay que pensar en un crecimiento responsable? Creo que esta pregunta estuvo motivada por un comentario de Roberto, pero me parece que los tres pueden agregar su idea. Yo cumplí 60 años. A los 60 años uno se da cuenta. A los 50 uno siente, pero a los 60 la verdad que me di cuenta que había pasado un montón de tiempo. Y 20 en la empresa, no sé, uno es dichoso, yo me considero por sobre todo dichoso haber tenido la oportunidad de aprender así. Yo creo que no hay fin que justifique los medios. No hay. Porque lo que le da sentido a las cosas que uno hace no es el qué hace, sino el cómo las hace. Y
cuando te tocan pasar crisis que ni en sueños uno pensó que iba a pasar, ni en sueños, y uno se da cuenta que las puede ir pasando, uno se da cuenta de otra cosa media mágica, y es que lo que te mantiene la columna vertebral erguida es la dignidad. Y a mí me parece que el que pierde esas cosas fue. Es un entorno salvaje el que estamos, es un entorno con el tema este de las cuotas y de esto y del bono y de todo lo demás, pero por eso la responsabilidad de los líderes es una y un millón de veces repetir los valores que nos han permitido llegar hasta acá. Para trascender hay que incluir eso. Los modelos de gestión tienen que ser sustentables. Por eso ahora se puso más en boga, que no es nuevo, el tema de la responsabilidad social, pero una compañía que no la tenga no es una empresa, porque uno interactúa con el medio donde está y lo tiene que hacer responsablemente. El líder se debe a las personas que está liderando. El líder se debe a las personas que están liderando. Sí, yo también adhiero, yo creo que para nada el fin justifica los medios, es más, me parece terrible. O sea, en esa responsabilidad de la simbiosis que se crea con los dirigidos con el líder, existe de cierta forma un grado de predictibilidad. No predictibilidad en la estrategia ni en las acciones que tienen que ver con el negocio, pero sí una predictibilidad con el comportamiento que tiene que ver con los valores. Y creo que ahí es donde la mayor cantidad de gente busca tener una afinidad con ese líder. Voy a contar un cuento menor que me pasó, que es muy chiquito, pero para vean cómo me afectó a mí. Yo tenía un jefe una vez, que compartimos después en Brasil y en Venezuela, que me decía todos los días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Yo, muy bien, gracias, qué sé yo, y seguimos otra cosa. Muchos años después, yo pensaba, qué buen tipo este, cómo se preocupa, saluda, porque honestamente cuando uno, a mí me parece genuino preguntar, pero yo pregunto solamente si lo siento, si no, no pregunto. En una reunión de ejecutivos, 10 años más tarde, estaba hablando de ciertas desconexiones y estaba acusando a algunos del management de no relacionarse bien. Entonces digo, vayan y hagan esto, vayan y pregúntele cómo está su familia. A mí se me rompió una cosa acá que dejó de existir. Y esa es la admiración que uno siente por ciertas personas. Es un ejemplo muy pavo que pueden llevarlo hasta el caso más extremo de cosas que no se pueden hacer, que van hasta contra la ley, ¿no es cierto?, dentro de lo que estamos hablando. Pero este es un ejemplo que a mí me sirvió siempre. Yo creo que hay que ser genuino, siempre. Hay que ser honesto, transparente. Eso es lo que la gente, en las buenas y en las malas, hay que explicar. Es más, el líder se caracteriza porque siempre explica lo que hace, porque a veces la complejidad de sus decisiones no resultan claras para quienes lo siguen. Entonces es muy importante explicar lo que se está haciendo. Bueno, muy rápido. Una organización que no es responsable con el entorno no es competitiva. En todas las evaluaciones de competitividad están las variables de responsabilidad con el entorno. Dicho esto, el tema del crecimiento y del crecimiento responsable, en donde yo más lo llamaría crecimiento profesionalizado. La parte de responsabilidad es condición necesaria, indispensable, que ya mencioné, pero después viene el profesionalismo con el cual uno encara el crecimiento, que no es exactamente igual a decir crecimiento responsable. Y voy a redoblar la apuesta, creo que Roberto lo mencionó, no tenemos opción al crecimiento, es una situación dada, y la redoblo diciendo, tampoco tenemos opción respecto de la velocidad del crecimiento. No tiene sentido crecer a la mitad de la velocidad del que más crece, porque vamos a poner a la gente en un proyecto que va a quedar de lado. Entonces, esto me parece importante, la velocidad del crecimiento es la de los líderes y tenemos que adaptarnos a esa velocidad del crecimiento. Nada más.
Bueno, solamente para mantener la organización del evento tenemos que cortar. Primero tenemos un pequeño presente para agradecerles la participación. Los aliento que en la medida que ustedes puedan se queden un poquito a interactuar con los chicos. Yo recibí preguntas de Flor, de Esteban, de Tomás. Si los aliento a que se queden también y charlen informalmente con los speakers. Muchas gracias a todos. Chicos, hacemos un break de 5 minutos y de ahí el efecto sorpresa. Chicos, los invitamos a todos a un coffee break afuera, por favor. Gracias.